Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en este día, en este mes, casi en este trimestre. Tenemos unas actividades pues, lo más variadas, lo más interesante en mayo y junio. Casi vamos a inaugurar este mes de mayo con una invitada muy querida, que es Miriam Moscona, que ha venido desde otra parte del mundo y desde México para compartir con nosotros su raíz sefardí y de la mano de uno de los mejores escritores de España, como se llama Bartol. En ocasión nos llegó el libro de Miriam, el sello nos interesó, pero la verdad es que es un libro excepcional. Yo lo recomiendo vivamente, ¿no? Incluso me voy a atrever en unos minutos a destacar entre él pues tres virtudes que yo diría del libro y que he confirmado hoy que tiene el placer de pasar un día entero con la autora. Uno sería el compromiso, que es algo tan propio de los sefardíes, ¿no? Esa llamada del corazón tan fuerte que tienen hacia transmitir la memoria, conservarla, transmitirla y demás, ¿no? Muchas veces cuando hemos tenido la ocasión de viajar por el mundo sefardí, hay algo que a mí me llamó mucha atención y es esa capacidad de transmitir la nostalgia, ¿no? Todos sabemos que transmiten las recetas y las canciones y demás, pero ¿cómo puede transmitirse de generación a generación esa nostalgia, ese apego a España, ¿no? Desde nuestra institución pública, dependiente del Ministerio de Exteriores de España y demás, pues nos sentimos casi en el deber, ¿no? Es un deber muy romántico, pero no deja de ser un deber de que se conozca y que ese amor, después de tantos siglos, sea verdaderamente correspondido. Yo hablaría también de otra cualidad que es la valentía, porque hay que ser muy valiente de revelar los secretos de familia, como hace Miriam. Es algo muy sorprendente, ¿no? Y creo que muy meritorio. Como me da cuenta, pues, episodios muy gratos de infancia, pero también episodios muy duros, ¿no? De primas, en fin, difíciles como Triqui. Habla de su padre, una peripecia increíble en la que no se adelanta algo, pero bueno, cuando va en el tren hacia Auschwitz, el tren es detenido. Ya sabéis que en Bulgaria hubo una colaboración insólita, hubo un sentido de la responsabilidad insólita hacia los judíos, a través de la sociedad civil, la Iglesia, y se detuvo precisamente ese tren, y por eso Miriam, como decía antes, está hoy con nosotros, ¿no? Y sobre todo un personaje que parece casi de ficción, su abuela Victoria, que es un personaje pues, en fin, tan maléfico y tan cruel que el retrato parece literario. Sin embargo, en fin, Miriam lo exprime y al final es indulgente con ella, ¿no? Ella entiende cómo se dice, ella rescata ese no dejes morir las palabras que dice un día su abuela, y ella entiende que es el eje de transmisión de todo, de su propia identidad, ¿no? Hay una frase que me ha gustado mucho que reproduces el decreto de exclusión y habla de por qué mi abuela guarda el decreto de exclusión. Será por almacenar heridas, ¿no? Pues parte de ese almacenar heridas está de alguna manera en todo el libro. Y me gustaría destacar una tercera virtud, que seguramente es la que llamó la atención a Jaume, que es la excelencia literaria, ¿no? Sé de muchos sefardíes que escriben memorias, pero creo que hay un grado de maestría que llama mucho la atención, ¿no? Y se ven, en fin, muchos elementos de la obra, ¿no? La capacidad de combinar planos centrales, ya que son pues, píldoras que se van simultaneando y que de repente nos cuentan su propio viaje ya en una edad de madurez a los lugares de sus padres, pero de repente nos cuentan también píldoras históricas, desde la concesión del premio Nobel a Canetti hasta esa peculiaridad, esa singularidad del Holocausto en Bulgaria. Se mezclan los estilos, se mezclan las palabras, es un léxico en el que aparecen las palabras, los préstamos en ladino, los préstamos turcos, pero también aparecen con las palabras mexicanas, etc. Se mezclan los géneros, hay elementos históricos, como digo, pero también hay una breve antología de la poesía, de coplas, de recetas. Es un libro en el que se come fenomenal. Y algo que creo que además es casi donde se ve ese poder literario, que es en el surrealismo, ¿no? Y hay una serie de capítulos que se titulan Molinos de Viento y que tienen una fuerza onírica enorme, ¿no? Describen son sueños. En fin, para eso yo creo que se requiere un talento literario especial, ¿no?
En fin, hay algo que a mí me gusta mucho, que es que no adelanto nada, pero casi la parte real del libro narra un hecho que no quiero adelantar, y a partir de ahí lo que cuenta sus sueños. Parece que hay un diálogo, el libro se cierra con un diálogo con el tiempo, con la muerte, en fin, algo que creo que tiene un valor literario como libro, ¿no? Y yo se lo quiero agradecer que nos ayude a nuestra misión de divulgar la cultura judía, la cultura sefardí, que ya ha venido desde tan lejos a compartirlo con nosotros, y me gustaría, antes de dar la palabra a ella, invitar a Samuel Macorro y agradecerle también. Todos creo que somos lectores del acantilado, agradecemos pues, su rescate, de otros como desde Simenón hasta Lodecap, hasta Montaigne, pero también ese guiño constante que hace la literatura judía, ¿no? Hemos tenido a Zweig, hemos tenido a Kertész, y me alegra mucho que ya mi amiga Miriam Moscona, de parte de ese club tan selecto, ¿no? Que ella sea voz y soporte de otras muchas voces, ¿no? Hay un momento que dices que te montas en la memoria falsa de tus muertos, ¿no? Y creo que esa responsabilidad está muy bien articulada y muy bien plasmada en este libro de nuestra realidad. Gracias, les dejo con Gonzalo. Funciona, ¿no? Sí, porque yo quiero dar las gracias por y al final acogida la calidad y la y acogida del libro de Moscona, que es la protagonista de la tarde de hoy, que no tengo que ser yo para nada. Y sí les puedo decir que sí funciona. Bueno, entonces tengo que acercarme un poco más. Digo, y gracias a Miriam Moscona por haber venido a presentar un libro que me parece realmente singular y extraordinario de la esfera de ese poema, porque uno no sabía cómo definir ese libro. En algunas partes aparece como novela, incluso la nombre en México es importantísimo. En México, y uno no sabe muy bien si tiene que presentarlo como una novela, o tiene que presentarlo como un libro de poemas, o un libro de memorias, o como un dietario personal o un dietario colectivo. Y creo que es casi todo a la vez, pero por encima de todo es casi como un libro, un extraordinario amor por la palabra y el valor de esa palabra, tanto que constitutivo de un grupo, y no solamente un grupo social, sino casi del grupo humano en general. Las palabras en el libro de Miriam Moscona toman una dimensión, una profundidad de tal calado que al mundo yo me sorprendía cuando leía el original antes de publicado con la piel estremecida por un montón de circunstancias extrañísimas que se me hacían presentes con una familiaridad extrañísima y que a la vez eran muy lejanas en el tiempo en la geografía. Pero a pesar de que estuvieron muy lejanas en el tiempo en la geografía, participaban conmigo de algo que no sería capaz de definir en ningún modo, pero que quizá toca lo más hondo de lo humano, en la medida en que nos hablan de un grupo de gentes que ahí estuvieron y que quizá aún están desde las voces resonantes, están por ahí, porque ya son personas que ya no hablan, solo hablan desde ese recuerdo, desde esos ecos, que en el libro deberíamos conocer, se siente de un modo tan extraordinariamente vivo, desde la primera página hasta la última. Porque es verdad que es un libro personal, es un libro muy personal, extraordinariamente personal. De hecho, los críticos no han sabido muy bien cómo tratarlo, no los críticos en España. Hay quien dice que es una novela, me quedé un poco estupefacto porque no sabía de qué era una novela. No es una historia como las peripecias de unos personajes que uno se va encontrando a lo largo de distintas escenas, esperando a ver qué sucede, si se casan entre ellos, o si se matan, o si uno roba al otro, ¿no? Pero eso no es lo que nos llama la atención de ese libro, porque no hay para nada peripecia, en el sentido tradicional de peripecia. No se habla tampoco, como les diría, de una cuestión estrictamente sentimental. No nos movemos en terreno de lo sentimental abstracto, porque lo sentimental ahí es muy concreto, tiene nombres de apellidos. Tiene muchos nombres de muchos apellidos. Y tampoco nos habla en el sentido estricto de nada histórico, a pesar de que la historia está ahí con su peso, su densidad ligera y liviana, articulando todo.
la primera, casi desde la primera palabra. Las cosas que llama la atención, digamos, son su capacidad de hacerse insólita para evocar, para traer a nuestras cuestiones que están muy lejanas en el tiempo y muy lejanas en la geografía. Yo no estoy muy practicar esto. Está muy cansado. Pero leyendo el libro, digamos, como un estado de inseguridad, mucho más que si hubiera ido en cualquier viaje visitando con un guía turístico a algunos escenarios. La vida, digamos, cuando nos cuenta en ese tipo, es una vida muy esencial de una porción del mundo que hace un peso extraordinario. Yo empecé ese libro y no pude dejarlo, y me pareció que me traía un nuevo organismo de desconocidos ese libro, pero que se me hacía cada vez más familiar y cada vez más cercano. Pero mira que iba avanzando, incluso el latino se me hacía extremadamente familiar. Yo creo que un poco por lo que pasó allá en España, alguna medida. Y se me hacía extremadamente familiar a ti mismo, un poco, y extremadamente cercano, muy cálido. Es un libro que no tuve desde el principio, porque no voy a contar ahora de ese libro, digo, a mis manos, cómo fue que empecé a ver Tela de cebolla, no les voy a contar ese perfil porque no tiene demasiado interés. Pero es bonita historia. Sí, es bonita historia, pero si acaso la puedes contar. Lo que sí después es como, a medida que iba avanzando la lectura, que además estaba hecho en un papel aluminado, porque era de una impresora, una impresora de estos de ordenador, no muy bueno, pero iba desapareciendo aquella escritura, digamos, la forma de la escritura, la ordenadora aparecía en un modo transparente, diáfano, iluminado, todo el mundo que para mí era desconocido y que me ha dejado una profundísima huella como lector, y que supongo que va a dejar una profundísima huella en cualquier lector que se acerque con la mirada limpia a ese texto. Yo tengo pocas cosas que decir, yo creo que un día nos podrá contar mucho sobre ese libro. ¿Cómo fue que aparece? ¿Cómo fue que lo escribió? ¿Cómo fue? No pude dominar mucho sobre ello. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a Casa Separat por acoger mi cebolla, por las apariciones que he recibido de Fernando Martínez Vara del Rey, editar mismo y lector dedicadísimo. Pues, aunque no te gusten las gracias, a Raúl Córdoba por haber creído en este libro. La verdad es que no quedan muchos editores, no en España ni en México, de verdad, en general, que conserven ese perfil de lealtad a sus gustos, más allá de la dictadura del mercado, ¿no? Vaya dictadura, hablando de otras cosas, que para llegar aquí he tomado el metro que se llama por el sol. Qué tristeza, ¿no? Muchas gracias por toda la coordinación y entrega. Y también quiero reconocer al gobierno de mi país, que por tradición y a pesar de las dificultades apoya a sus artistas, gracias a ese Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que es el equivalente al Ministerio de Cultura, por haberme traído a España. Y bueno, agradezco a todos ustedes como decía Juan Ramón Jiménez, a esta inmensa minoría por acompañarme, y aunque parezca una frase hecha, agradezco al tiempo por estar en Separat 500 años después, devolviendo estas palabras a su lugar de origen. Mis ancestros soñaron siempre con volver, y hoy estoy aquí de la mano de la editorial que más admiro, en el centro separatista, en la Casa Separat. Bueno, esta lectura de fundación es para todos ustedes, pero quiero destacar la presencia de mi amiga hermana Adela Rebelo. Ella me prestó los primeros ojos que leyeron alguna capa de esta semana. Y como soy muy sentimental, me voy a parar.
les voy a platicar cómo nació este libro. Mi primer libro apareció hace 30 años. Era un libro de poesía que se llama Último Jardín. Y a partir de entonces, todos mis libros han sido en esa tradición, en la poesía. En el año 2006 pedí el apoyo de la Fundación Guggenheim para escribir un libro de poesía en ladino. Me gané, digamos, para mi sorpresa, ¿no? Porque se contaba tanto que para pedir la beca Guggenheim hay que pedirla 10 veces y tal vez a la 50ª te la iban a dar. Y pues tuve ese golpe de suerte con ese proyecto y con el dinero que recibí de la fundación viajé a Bulgaria y aparte me di el lujo de invitar a una amiga que se siente rico. Nos fuimos a Bulgaria, el país de mi madre, de mi padre, de mis abuelos y no sé cuántos más para atrás, porque muy para atrás están aquí, en España. De modo que ellos forman parte de la diáspora que salió de España hace 500 años. En ese viaje yo me entrevisté con algunos hablantes, casi todos muy mayores, de ladino. En Sofía se conserva un club que se junta todos los martes a hablar en judeo-español porque esta lengua ya no ha pasado a la generación que sigue. Es decir, ya no la hablan los niños. En ese sentido, y haciendo un paréntesis dentro de otro paréntesis, les advierto que soy muy dispersa, me siento como si tuviera en la mano una antorcha que se está apagando en mi mano. Yo no soy rescatista, ni arqueóloga, ni nada, ni tengo la capacidad, ni yo ni nadie, de producir el milagro de que una lengua no se muera. Lo único que puedo hacer, con lo que sé hacer, es dejar una memoria de una lengua que vivió durante 500 años de una forma tan misteriosa, porque mientras más investigo, menos entiendo. ¿Cómo puede ser que durante tantas generaciones esta lengua, en distintos países que nada tienen que ver con el castellano, en Turquía, en Bulgaria, en Rumania, en Francia, en los Balcanes, en fin, permaneció adentro de las casas como un aglutinante de su amor a España? Generalmente, cuando te echan de un país, es lógico que te lleves tu lengua, sería muy raro evitarlo incluso, ¿no? Pero pasarla durante lo equivalente, aunque yo calculo que son 30 generaciones, 30 veces para abajo, como yo digo, para abajo 30 veces, es un fenómeno que sigo sin entender. También me doy cuenta que hay muy pocas lenguas en el mundo que tienen, como tiene el español, la posibilidad de ver como adentro de una bola de cristal a tu propia lengua en un estado naciente. Es un fenómeno maravilloso el del español, y esto lo digo mucho más allá de una pertenencia comunitaria, lo digo como hablante del español. Es apasionante darse cuenta cómo el español, por ejemplo, el ladino, conservó sonidos que el español en su evolución perdió. Por ejemplo, casa.
que en catalán sí usan estas maravillosas, ¿no? O decir mujer, ¿no? Ese sonido que tenía el español entonces y que también se ha perdido. De modo que los hombres podemos olvidar, pero las lenguas tienen una memoria más allá de la memoria de los hombres. Yo a veces me pregunto por qué demoré tanto en hacer algo con el ladino. La verdad es que hay muchas formas de respuesta. A veces pienso que es una forma de tocar a mis muertos y pues es algo que a veces duele, pero ahora que lo he hecho, no espero siempre en lo que haga. Digo, no que toda la vida vuelva a hacer más telas de cebolla, ¿no? Pero espero tener siempre un pie en la memoria de esa lengua. Voy a compartir con ustedes algunos textos del libro. Por ejemplo, el texto que abre el libro. El libro está construido, como ya se dijo, de una manera muy fronteriza. Si eso no es una novela, de verdad es algo que me preocupa tan poco. Yo creo que hoy en día una novela puede ser muchas cosas. Puede tejerse de forma fragmentaria. Además, yo ni siquiera sabría hacerlo de otro modo. De modo que yo encontré una especie de mueblecito al que le construí varios cajones, y en cada cajón fui metiendo un tema. Entonces, todo el tema de memoria se llama distancia de foco, que es un término de la fotografía. Todos los sueños se llaman molino de viento, todas las notas informativas se llaman pisapapeles, y toda esa estructura, cuando ya la tuve, me dejó fluir y morderme la lengua de aquella frase que uno suele decir, cada uno de nosotros: tal cosa nunca la haré. Yo siempre decía, nunca voy a escribir una novela. Y me costó trabajo darme cuenta que lo estaba haciendo. Me resistí y después me abandoné a ello, pues, porque, bueno, siempre siento, mientras más pasa el tiempo, más misterio de lo que es un proceso creativo para un escritor. El título de este libro está tomado de un refrán sefardí que dice: el meollo del hombre es tela de cebolla. El meollo es la mente, pero también es, como en español, la esencia. Entonces, habla de la fragilidad humana, que es quebradiza como una cebolla, y también todo el campo metafórico que tiene una cebolla. Me fue muy útil, digamos, en la escritura de este libro. Cuando uno se hace una herida y toma una telita de cebolla, esa herida se curará o ayudará a curarla. La cebolla tiene muchas capas y creo que es igual. Adentro del español hay otra capa no visible, que es el ladino, este español arcaico de una enorme dulzura, que está ahora en los libros rojos de la UNESCO como una lengua en vías de extinción. Déjenme decirles que algunos académicos, sobre todo, o no académicos, pero algunas personas son mucho más optimistas que yo, y deseo que tengan de todo corazón la razón, pero yo lamentablemente no lo creo, en el sentido de que todos los esfuerzos que se hacen ahora y que son
tan encomiables van a impedir que esta lengua se pierda. Yo no lo creo, es demasiado tarde. En mi país también se han muerto ya muchas lenguas, hay lenguas como el náhuatl o el maya que están vivas y sanas y tienen muchos hablantes, pero hay muchas otras lenguas, el zoque, por ejemplo, que es tan interesante, y hay otras lenguas como el chontal, que es una lengua parecida al chino, uno lo oye, es increíble, y una lengua es toda una visión del mundo, no se pierden solamente las palabras, se pierden mucho más que eso. Pero bueno, yo no pretendía al escribir este libro dar clases de nada, sino de contar una historia o varias pequeñas historias que después se pudieran enlazar. Y a veces a esto lo relaciono, es decir, a la estructura de este libro, la relaciono con estas colchas que tejen las abuelas en pedacitos y que después al unirlos se convierten en una sola pieza, ¿no? El primer texto se llama Distancia de foco. ¿Todos los abuelos de la tierra hablarán con esos giros tan extraños? Esther Benaroya creció envuelta en ese español, entreverado con palabras de otros mundos. El judeo-español no fue la lengua de sus estudios, pero sí la que escuchó de sus padres y abuelos. Más adelante vino a hablarla lejos, a donde arrapan al huerco. México era para nosotros en la carta solo un país que de la banda izquierda le encolgaba una lengua con el nombre de la Baja California. Al poco tiempo de su llegada, Esther Benaroya, la abuela paterna, decide ir a Sears, aquella tienda departamental abierta ante sus ojos alterados por la luz de neón. Necesita comprar pasadores para aplicarse los rizos, o sea, no soy la primera de la familia de los rizos. Sube las escaleras eléctricas con un temor que nadie parece distinguir. Se encamina al segundo piso y, muy segura de lo que busca, aborda a una dependienta. Señorita, quiero mercar unas firquetas para los cabellos. ¿Unas qué? Trucas, firquetas. La empleada no logra comprender. Desde hace algunas semanas, ella aprendió la palabra chingada y luego chingadera, pero ella prefiere el diminutivo chingaderica. Así pues, se corrige: quiero unas chingadericas, bre. La empleada se sonroja y va disparada en busca del gerente. Esther Benaroya sale con un paquete de cartón lleno de pasadores con punta engomada. La hace feliz desesperar a la gente. Ya le han dicho que la palabra chingadera es una majadería en este país, pero ella no se inmuta. Es su forma de decir: ahora hablo vuestro español como lo habláis vosotros en la España y en México. Unos se escandalizan, otros la ignoran o se carcajean ante sus chifladuras. Antes de llegar a México, solo podía decir que era un país lejano donde se usaban chapellos de charro y se comía picante en forma exagerada. Dice el marido mío que los muslos le quedan quemando después de esas comidas de fuegos. Al desembarcar en esas tierras, pensó por un momento que todos los mexicanos eran de sangre judía. Todos hablaban ese español, esa lengua de las paradís de Turquía y de Bulgaria. Aquí lo hablan malo, no saben decir las cosas con su música de origen. Este es el primer fragmentito arranca el libro, y después voy a leer otro fragmento a donde hace aparición esta abuela terrorífica a la que ya han hecho referencia. Este también es un fragmento que se llama igual, Distancia de foco. Pues hay muchas distancias de focos en el libro.
Me dice las últimas palabras que suelta en este mundo, literalmente, en su lecho de muerte, acostada con el cuerpo amoratado. Hay una enfermera que la cuida día y noche. ¿Por qué tiene el cuerpo así, mi abuela?, le pregunto a la señorita vestida de blanco. También tú te vas a poner así cuando te mueras. Ah, sí, le digo, pensando que su respuesta es inocente. Cuando se lo cuento a mi mamá, me abre los brazos. Eso no es cierto, hija, no creas todo lo que te digan. Lo que no le cuento, porque me da vergüenza, es que la abuela Victoria tiene un momento de lucidez antes de morir. Suspira jalando aire como si fuera a encender un motor. La tomo de la mano y le digo al oído, abuela, ¿me perdonas? Ella voltea la cara y me dice, no. Para una preta criatura como sos, no hay perdón. Mi abuela vuelve a girar la cara hasta hacer una recta con su cuerpo, suspira de nuevo y se muere. Sus famosas últimas palabras, no hay perdón. Existen muchos tonos para repasar esta escena. Una vieja acostada en su cama voltea la cara a la izquierda, suelta un sonoro gas estomacal, le dice a su nieta que no la perdona y se muere. De ahí sus palabras se difunden como un eco, rompen el tiempo, y desde el quicio de la ventana, días, semanas y meses, se asomará bribona, vengativa, maligna, para recordarme, mostrándome los dientes ya gastados, no hay perdón. La llevamos al cementerio en un cajón grisáceo. Al volver, noto a mi madre blanca, con una palidez extrema. Píntate los labios, le pido. La beso, pero recuerdo que la muerta le aconsejó varias veces no besar a sus hijos para no echarlos a perder. Mi abuela muere muy avanzado el siglo XX sin dejar nunca el XIX, siempre echando en cara que creció sin luz eléctrica, teléfonos ni coches. Días antes de morir, casi como una despedida, ella ve aquella transmisión que anuncia un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. El tiempo da la vuelta y la estrangula de cuerpo entero. Ella queda varada en un antes que le dura para siempre. Descansa, abuela, allá, en los añiles de otros mundos, y avísale a mi clan que estás perdonada. Si no fuera por ti, ¿de dónde hubiera sacado los hierbos y las dichas? Nadie las inyectó a mi corriente sanguínea como tú durante esa infancia que sigo escuchando. Los gatos puercos son. No son puercos, abuela, son limpios. Nada sabes tú, los gatos son de la calle. Yo también soy gato, tú sos crianza de casa, soy de la calle. Vosotros no somos de la calle, no hables babachadas. Soy de la calle y quiero irme con el gato. Vas y a matar al gato. Lo vas a matar tú. Y lo cumplió, amaneció muerto. Deja tus babachadas y construye algo provechoso. ¿Qué quieres que haga? Una fritada de queso. No, yo no la sé hacer. Aire, escribe, y viene la receta. 5 huevos, 100 gramos de queso, 2 cucharadas de leche, poco de sal. Bueno, ya me salto la receta. Hay una parte de la receta que es muy graciosa porque dice, se mete a la lumbre muy, muy flaca, es decir, a fuego lento. Dice, se abre la lumbre muy, muy flaca, cuando se cose, se abolta a la otra parte y se come caliente con un poco de queso raído. ¿Entendiste? No. Para que tengan un poco una visión, no nada más de estos distancia de foco, les voy a hacer un pequeño resumen de un pisapapeles. Ay, es complicado esto de los resúmenes, pero bueno, hay una confusión acerca de cuándo nace el ladino. El ladino no es la lengua que hablaban en España la comunidad judía antes de la expulsión. Es la lengua que surge a partir de ese edicto y de toda la diáspora que esa comunidad ocupa, como ya les dije, en los países mediterráneos y balcánicos. Y además es una lengua que se va contagiando de las hablas vernáculas del lugar. Tiene mucha influencia de palabras del turco,
del griego, del hebreo, del francés, del italiano y también del árabe. Por ejemplo, aquí les leo un pedacito. Fue entonces en ese exilio, cuando el castellano del siglo XV, que hablaban los judíos, tuvo su primer contacto con las lenguas de las distintas patrias por donde se estableció la comunidad. Aún así, había, como es natural, palabras usadas por los judíos españoles antes del decreto. Un ejemplo es la palabra domingo, que desde entonces hasta el día de hoy se sigue usando en latino como al-had. Así se dice domingo, al-had. Esta palabra de origen árabe, al-had, el primero, resultaba más adecuada que domingo, Domenicus, día del Señor, de implicación cristiana. En hebreo, domingo se dice Yom Rishon, día primero, el mismo concepto que al-had. El latino es el nombre más común de todos los que se emplean para designar esta lengua. Se le llama también lengua sefardí, pseudo-español, judesmo, judió, españolico, españolí, yaúdice. La palabra latino se propagó con más popularidad. En sus orígenes el término correspondía a la repetida costumbre de los rabinos de traducir al español palabra por palabra los textos bíblicos, conservando la sintaxis hebrea por extraña que sonara en español. A esa labor se le llamaba fazer en latino. Con el tiempo el término se transformó en ladino. Para algunos especialistas, ladino solo debe aplicarse a la traducción palabra por palabra del hebreo al español de los textos sagrados durante la Edad Media. Se trata de un registro anterior al judeo español. La Enciclopedia Judaica Castellana del 49 explica con menos complicaciones que el ladino proviene del nombre de latino y se aplicaba por los judíos a la lengua del país para diferenciarla del hebreo. Después de la expulsión, ladino llegó a ser sinónimo de español, pero en la forma en que lo hablaban los desterrados. Aquí hay algo muy gracioso también que se consigna en la Enciclopedia Judaica Castellana. Por ejemplo, que en Bosnia una prostituta se dice muchacha buena. El huevo que no te hierve significa que te lleve el diablo. Palabras contenidas en el judeo español. Del árabe, kebab, se usa como carne al carbón. Del hebreo, tam, que es busto. Del griego, papú, que es abuelo. Del turco, muchísimas, pero una, kaimak, que es nada. Del francés, bijou, que es joya, pero también es una forma cariñosa, como se dice corazón en México. Del búlgaro, dushko, que es alma. Y también a la inversa, pues al ladino lo llaman en Israel españolí, y del español han hebraizado palabras como aragán, ellos lo dicen araganut, o mentirosos dicen mentirosin. El judesmo no participó de las transformaciones de la lengua castellana y por ende conserva esos matices arcaicos como mesmo agora, por también ahora, buraco, hoyo, aldiquera, bolsa, aedados, que la adoro, es gente mayor, viejos, mancebés, juventud, chiquez, infancia. Díganme si no es una maravilla llamarle a la infancia chiquez. O de qué alcurnia eres, es qué apellido tienes, lo recordábamos hace un rato. A ver, en este viaje a Bulgaria, pues imagínense, o sea, yo perdí a mis padres muy, muy joven. Ellos jamás volvieron a Bulgaria. Y pues era un viaje muy simbólico para mí.
llegué con una información muy clara respecto a la casa de mi madre en Sofía, pero de la familia de mi padre en Plovdiv no tenía, y sigo sin tener, y dudo que tendré, información alguna. Entonces primero llegué a Sofía y fui a la dirección que yo sabía, que es Iskar 36. Pues imagínense, iba con mi amiga, la amiga ya saben, me tomó fotos, yo lloraba y bueno, y por la noche le hablé a mi hermano y le dije, bueno, es que no sabes la emoción, el árbol que hay al lado de la casa, cuándo iba yo a pensar estar aquí en Iskar 36, y me dice, pero no seas tonta, no es 36, es 33. Dios, entonces al día siguiente fui a Iskar 33, otra vez lloré, por supuesto, otra vez me tomaron las fotos. En cambio, sobre mi padre, que no tengo ninguna información, en México se han escrito algunas notas sobre este libro, no comparando mi libro, sino ese gesto de ir en busca del padre, con ese principio maravilloso de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía un tal Pedro Páramo, ¿no? Mi padre. Pues a veces lo que uno no tiene en un proceso creativo, lejos de convertirse en un obstáculo, se puede llegar a convertir también en un acicate para la invención. Entonces, pues yo tengo que reinventar todo eso y estoy segura que lo voy a seguir reinventando porque no me saciaba al escribir esta cebolla. Digo, nada más espero que mi siguiente libro no sea la cebolla descafeinada, porque qué horror. Voy a compartir con ustedes también, en este viaje a Bulgaria, yo viajé a Salónica. Salónica fue el centro sefardí más vivo, más intelectual, más poblado durante muchos años. Es posible que de ningún otro lugar hayan sido exterminados tantos judíos sefardíes como de la ciudad de Salónica. Creo que una de las razones de la muerte del ladino tiene que ver con el exterminio de esos hablantes, por un lado. Después hablaré de otras razones. Pero lo que quería decirles es que yo fui a Salónica también buscando los últimos hablantes, hice unas entrevistas, busqué las sinagogas. De pronto estoy muy desorientada. El que me conoce sabe que siempre ando perdida y siempre creo que el sur es el norte, en fin, bueno. Y entonces estaba buscando en un mapa, que además soy fatal leyendo mapas, dónde quedaba la callecita fulana de tal, donde estaba una pequeña sinagoga. Y de pronto una chava así toda moderna se acerca y nos dice en inglés, "Can I help you?" Y bueno, pues qué amable, sí, buscamos tal calle. Y de pronto se acerca una persona mucho mayor y me habla en griego. Yo, no me pregunten por qué, en vez de contestarle en inglés, que sería como la lengua franca, ¿verdad? Le digo en español, perdón, pero no hablo griego. Y me dice, "Ama, ¿hablas español?" Yo me quedé helada. Esta señora se alza la ropa, me enseña su número del campo de concentración, me da un abrazo, nos sentamos con ella, nos cuenta una historia de vida impresionante, como un regalo para mi libro también. Yo nunca me entero
ella nos quería llevar a su casa. No, es que fue muy fuerte todo eso, y en realidad es que nos despedimos en ese café y ya nos seguimos a donde ella quería. Tiempo después llega a mis manos una película que se llama El último sefardí. Y en esta película, que está hecha como en distintas partes, la última parte cierra con esta mujer que entró a mi destino. O sea, si se dan cuenta, me la encuentro en Salónica y después me quedo de una pieza al ver que ese regalo aparece después en una pantalla que tampoco yo estoy buscando. Es un poco difícil entender bien a bien lo que ella dice, primero porque el sonido no es muy claro, y segundo porque es en un ladino que no es como el mío, porque el mío es una mala imitación. Mi lengua materna es el español, lo cual dificulta todo. Los verdaderos hablantes del español son los que hablan búlgaro, el turco y algo que nada tiene que ver con el español. Es decir, yo nunca hablé ladino, lo escuché, era una lengua que entraba a mi oreja chica, de la cual sale toda esa memoria, pero que nunca yo respondí en ladino. Ella sí es una hablante natural de ladino y eso también dificulta un poco, pero yo se los presento nada más como una pequeña curiosidad y son dos pequeños momentos. En el primer momento, quien habla es Eliezer Papo. Él es un académico muy brillante de la Universidad de Ben Gurion, en el Negev, en la zona del desierto en Israel. También es un hablante natural de ladino. Y a través de él, yo no me acuerdo si es a través de él, es mentira. A ver, perdón, corrijo. Yo una vez tuve una lectura en Alemania de Tela de Cebolla y en el público había un señor de Toledo, y este señor de Toledo se levantó después de la lectura con los ojos visiblemente conmovidos y me dijo que me pedía perdón. Yo le dije, ¿pero por qué me pide perdón? Me dijo, porque no supimos lo que estábamos haciendo. Y yo me siento muy conmovido porque sé que cuando a los judíos sefardíes los llevaban hacia las cámaras de gas, iban cantando una canción, porque no soltaban su lengua, que era su aglutinante, que era lo que les iba a acompañar hasta el momento de la muerte. Y a mí me impresionó mucho y quise documentar esta historia acerca de... Sí, iban cantando y que iban cantando. Y después lo mismo, se le regala la historia en este pedacito del último sefardí. Es